por la vía dolorosa, al Calvario y a morir. Cuando uno piensa en la vía dolorosa, dice, ¿por qué en la vía dolorosa? ¿Por qué tanto derramamiento de sangre? Y como nosotros venimos estudiando en lo que pasaba en el santuario, la sangre tenía mucho que ver, porque en la sangre está ¿qué cosa? La vida. Y sin derramamiento de sangre no hay perdón, no hay remisión de nuestros pecados. Yo quisiera que ustedes me acompañen al libro de Levítico, en el capítulo 1. Levítico en el capítulo 1. Seguramente el título de muchas de las Biblias de ustedes dice el holocausto o los holocaustos. Levítico capítulo 1, en el versículo 1. Miren lo que dice allí. Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá, de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas, y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego, que habrá encima del altar, y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Venimos estudiando el sistema de sacrificios, y no sé si les parece a ustedes, pero hay veces que cuando uno lee no entiende. Uno necesita algo gráfico para que más o menos pueda entender qué era lo que sucedía. Aquí tenemos un sacerdote, le voy a pedir que se pare acá. Aquí tenemos el altar del holocausto y vamos a ver qué era lo que sucedía con el holocausto. De paso, todo sacrificio tenía tres características básicas. El que ofrendaba, la ofrenda y el sacerdote. Y todos representaban ¿a quién? A Cristo, a Jesús. Pero es interesante, el holocausto no era un sacrificio así nada más. Era un sacrificio totalmente distinto a todas las ofrendas. ¿Saben por qué? Porque el holocausto se quemaba todo. De paso, la palabra holocausto viene del hebreo olá, que significa lo que asciende, y holocausto significa consumido o quemado hasta el fin. ¿Recuerdan ustedes que en la Segunda Guerra Mundial, cuando los judíos morían, a eso cómo se le llamó? El holocausto. ¿Por qué? Porque los quemaban. Holocausto es consumido hasta el fin. Y había distintas clases de animales que se podían traer. Se podrían traer bueyes mansos, ovejas, cabras, tórtolas, palomas o gorriones. Todo tenía que ver con la capacidad económica que tenía el que ofrecía esta ofrenda. Pero también tenía que ver con cualidades ¿de quién? De Jesucristo. Hay algo que es interesante, el holocausto era una ofrenda voluntaria, nadie te obligaba. Vos lo hacías porque querías consagrarte a Dios y consagrarte con todo lo que tenías. Así que vamos a dar comienzo. Yo le voy a pedir al sacerdote que se quede un cachito acá, yo voy a abrir la puerta. ¿Cómo comenzaba todo esto? El israelita entraba, el sacerdote lo recibía, lo llevaba hasta una parte especial donde había unas estacas y allí verificaba que el animal fuera
sin defecto. De paso, vamos a pedirle a otro participante que tiene que entrar, que es muy especial. ¿A quién representaba el Cordero? A Jesús. Mientras vayamos viendo lo que pasaba allí, vamos a ver a Jesús, porque todo tenía que ver con Jesús. Una vez que el sacerdote daba el visto bueno, el israelita ataba las piernas del Cordero y lo ponía boca abajo. De paso, era una ofrenda voluntaria. ¿Alguien lo obligó a Jesucristo a que viniera a morir por nosotros? Fue voluntario y lo hizo por amor. Una vez que el israelita ataba las piernas del Cordero, él lo que hacía era apoyar sus manos sobre la cabeza del Cordero con todo el peso del cuerpo. Y silenciosamente y simbólicamente confesaba sus pecados. Los pecados eran transferidos al Cordero. ¿Que quién era el Cordero? Jesucristo. Ahora recuerden, el peso de toda nuestra culpabilidad fue sobre Jesucristo. El ofrendante creía que el sustituto había aceptado llevar sus cargas y sus pecados. Luego de confesar sus pecados, tomaba el cuchillo que él había traído. Qué interesante, el propio cuchillo del que ofrecía la ofrenda. Y cortaba el cuello del Cordero. El sacerdote juntaba en un tazón la sangre que era derramada. Y le voy a pedir que se quede un ratito ahí. Qué interesante, muchos de ustedes cuando pasó el cuchillo hicieron sss. El pecado mata. El pecado no es bueno. Y con esta lección práctica Dios quería mostrar lo malo del pecado. ¿Se imaginan todos los días estos sacrificios? ¿Se imaginan si eras un pecador que todos los días ibas a ofrecer tu sacrificio? Sangre, sangre. Pero de paso un inocente tenía que morir por tu culpa. Seguimos. El sacerdote tomaba el tazón y con el tazón se dirigía al altar del holocausto, donde iba derramando en los costados del altar toda la sangre. El resto de la sangre que quedaba lo tiraba en la base del altar. Mientras tanto, mientras el sacerdote arreglaba todo lo que tenía que ver con el altar del holocausto, el ofrendante tenía que desollar. ¿Qué es desollar? Sacarle la piel al cordero que estaba desangrándose. Esa piel se la daba al sacerdote. El sacerdote la guardaba. Qué interesante. ¿Recuerdan ustedes Génesis? ¿Qué dice? ¿Qué le hizo Dios a Adán y Eva? Túnicas de pieles. Paso seguido, mientras aquí preparaba todo el sacerdote, el israelita cortaba en pedazos el cuerpo del animal y lo lavaba. Luego de lavarlo, lo secaba con unas toallas que él tenía y se lo daba al sacerdote. El sacerdote tomaba las piezas del cordero y las ponía dentro del altar del holocausto, la gran parrilla.
Es interesante que la Biblia dice que acomodaba todo en forma ordenada. Mientras tanto, con algunos utensilios que él tenía, acomodaba las piezas y el pecador miraba el humo que ascendía. Y la Biblia dice que era olor grato, ¿a quién? A Jehová. Y cuando el pecador veía que el humo subía, se iba, porque se sabía perdonado y aceptado por Dios. Vamos a pedirle que vuelva al pecador arrepentido. Hermanos queridos, saben que cuando yo veo esto no dejo de decir gracias a Dios. ¿Saben por qué? Porque cuando el pecador ofrecía el sacrificio, en realidad se estaba ofreciendo él mismo. Jesús era el Cordero, Jesús es el sacerdote, Jesús es la ofrenda quemada. Cuando el humo subía y era olor grato a Jehová, era aceptado por Dios. Cuando Jesús resucitó, subió al cielo y fue aceptado por Dios como nuestro sustituto. Cuando Jesús se presenta delante de Dios, te estás presentando vos. No mereces nada, pero Jesús ocupa tu lugar. ¿El lugar de quién? El lugar de aquel que voluntariamente acepta a Jesús como su sacrificio. No podemos acercarnos delante del Padre, pero a través de todo esto, Dios muestra que nos ama, que nos da una nueva oportunidad y que Él quiere y desea que nosotros nos consagremos todo, completamente todo a Él. Cuando el israelita entraba con su ofrenda, ponía sus manos sobre el cordero, estaba diciendo: Jesús, todo lo que soy lo dejo en tus manos. Soy tuyo. El cordero, representando a Jesucristo, hacía que Jesucristo tomara el lugar del israelita. Y el humo que subía le daba la seguridad de que era aceptado. Somos aceptados por Dios a través de Jesucristo. Lo único que tenemos que hacer es salir corriendo a los pies de Jesucristo. Buscarlo, agarrarlo, no soltarme de su mano y permitirle que Él sea el Señor y Salvador de mi vida. Cuando participamos de los emblemas de la Santa Cena, estamos recordando a ese Jesús. Pero más que recordándolo, estamos haciendo como el israelita: Jesús, soy todo tuyo, me consagro a vos, perdona mis pecados, lávame, limpiame y déjame como nuevo. Cuerpo y sangre, símbolos de una realidad que tiene que ser personal e individual, pero también real. Tenemos aquí los emblemas de la Santa Cena. Vamos a orar. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por eso. Yo aquí con los ancianos nos vamos a arrodillar. Ustedes allí donde estén, les pido que inclinen sus rostros y que en sus pensamientos esté vívido lo que vieron, pero también lo que Dios dice que es para nosotros. La salvación a través de Jesús. Vamos a orar. Bendito Señor que estás en los cielos, Padre nuestro, queremos darte gracias por lo que Jesús hizo por nosotros. Ese Jesús que en forma voluntaria se entregó. Ese Jesús que murió, Señor, derramando su sangre. Ese Jesús que fue consumido y tal vez con ese grito, consumado es, ascendió al cielo para ser aceptado como ofrenda perfecta por cada uno de nosotros. Aceptamos nuevamente a Jesús como nuestro Salvador personal. Lo volvemos a elegir como nuestro Señor. Queremos consagrarnos a Él, Señor, y queremos pedirte que bendigas este pan y también el jugo de la vid que vamos a repartir, símbolos del cuerpo y de la sangre de Jesús. Señor querido, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a pedirle a los niños si pueden sentarse en sus lugares.
Aquí tenemos el jugo de la vid, el pan. ¿Vamos a partirlo? ¿A partir el pan? ¿Partimos el pan? ¿Cómo vamos a participar? Cuando yo les dé la orden, nos vamos a poner de pie. Juntamente con los diáconos, los ancianos van a repartir. Vamos a ser servidos con la copita y con un pedacito de pan. Una vez que somos servidos, nos sentamos. Y después vamos a participar todos juntos. Vamos a ponernos de pie. Los diáconos que van a participar y nos van a ayudar, les vamos a pedir que tal vez vayan primero pasando con el pan. Vayan sirviendo. Y atrás vamos a ir los ancianos también repartiendo el jugo de la vid. Francis, vení. Una vez que recibimos el jugo de la vid y el pan, nos sentamos. Quizá alguno pregunte, ¿y por qué los ancianos sirven? Y porque están para servir. Aquí estamos todos para servir. Ninguno vino para ser servido. Y sirviendo también, seguimos el ejemplo y las pisadas de Jesús. Saben que durante mucho tiempo de mi vida, antes de pensar en estudiar para pastor, el tema del santuario ocupaba algo muy especial en mis pensamientos. Yo pensaba que lo sabía todo del santuario, que lo conocía todo. Cuando me fui a estudiar, fui adquiriendo más conocimiento. Y en esta semana, cuando me puse a preparar lo que iba a hablar sobre la Santa Cena, descubrí algo más. Algo más profundo, que por lo menos a mí me sirve y me hace entender lo indigno que soy. Cuando Jesús está delante del Padre, ahí estoy yo. Cuando yo lo acepto como mi Salvador personal y Él se presenta por mí delante del Padre, ahí estoy yo delante del Padre. Amén. Amén. Y Dios, a través del santuario, esa magnífica maqueta a través de la cual demostró lo que iba a ser Jesucristo, y después con Jesucristo, vuelve a poner en mi corazón la seguridad de que no me salvo por lo que yo hago, sino que me salvo por lo que Él ya hizo. Porque si de mí dependiera, hermanos, o si dependiera de vos, estaríamos completamente perdidos. Pero a través de Jesucristo, el único sacrificio aceptado por Dios, tenemos la plena seguridad de la salvación. Cuando participemos ahora, aparte de darle gracias a Dios por Jesús, comprométete con Jesús. Él se comprometió con vos. Nosotros somos expertos en excusas, de las más variadas y de los 1000 colores distintos. Él no tuvo ninguna excusa, porque sabía que vos lo necesitabas y que yo lo necesitaba. Y porque lo necesitamos, Romanos capítulo 12, versículo 1 dice que nos acerquemos a Él como sacrificio vivo. Que nos acerquemos a Él como sacrificio vivo. Porque ese sacrificio que Él acepta es el olor agradable que asiente
delante del trono de la gracia. Participemos todos juntos. A medida que vamos entregando los vasitos, les voy a pedir que busquemos en nuestros signarios el himno 351. No vamos a buscar el 351. Vamos a pedir al coro que pase.
Cantaban, Él me escogió, Él me formó, Él me salvó. Nada me puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Este es el último sermón de este año. Si te tengo que dar un consejo, nada te puede separar de Cristo a menos que quieras separarte de Él. No te separes. No te separes. Agárrate con uñas y dientes de tu Salvador. ¿Nos ponemos de pie? Vamos a orar. Bendito Señor, Dios de los cielos, estamos aquí, Señor, como simples pecadores. Nada merecemos, nada hay bueno en nuestra vida, pero gracias a Dios que Jesucristo vino a esta tierra. Gracias a Dios que en Él tenemos esperanza. Gracias a Dios que en Él tenemos salvación. Jesucristo, queremos que te presentes por nosotros delante del Padre, para que Él nos acepte, para que Él nos perdone, para que Él nos limpie y para que Él nos salve. Bendito Jesús, gracias por tu sacrificio y gracias por ser el Señor y Salvador de nuestras vidas. Dios de los cielos, llénanos del Espíritu Santo, bendícenos con poder, te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a